Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y entramos en nuestra segunda parte y vamos a seguir conversando sobre modelos de iglesia, esa institución santa y pecadora, esa institución creada por ejemplo con un grupo simple de amigos y de seguidores de Jesús que se ha ido extendiendo a lo largo del mundo y ha marcado la historia de la humanidad de los últimos 20 siglos. Y veíamos antes en la iglesia como sociedad perfecta. Una sociedad donde se subrayan los elementos institucionales, lo formal, lo externo, en contra de las sociedades mundanas. El segundo modelo, la Iglesia como comunión mística. Es una reacción contra la visión tan juridicista, tan de derecho del modelo anterior. Se subrayan elementos interiores de la Iglesia, como son el espíritu, la experiencia del Espíritu Santo y la comunión entre los miembros que se entiende ante todo con amor y amistad. Es ese sentimiento interno, más que la parte externa de este es el poder, esta es la Iglesia, esta es la exclusividad de Dios, esta es la exclusividad de la santidad. No, es una experiencia, es presentación de una experiencia interior. Ser miembro significa vivir la comunión entre los miembros que se extienden ante todo con amor y amistad. Este modelo se va a dar sobre todo en las situaciones de persecución de la Iglesia. La Iglesia que surge, por ejemplo, en los países comunistas durante las décadas de los años 20, de los años 30, hasta sobre todo fuertemente los años 50 y 60 del siglo XX. Ese sentimiento, me pertenezco a la Iglesia, pero de forma mística, de forma unida a los demás. No necesitamos estructuras externas, no necesitamos templos, no podían tener templos. Es también el modelo de iglesia que se va a desarrollar en las catacumbas, en los primeros 3 siglos del cristianismo. Ser miembro significa estar en comunión con Dios por su Espíritu. Esta comunión con Dios es fuente de una comunión entre los hermanos basada en una experiencia común del Espíritu y en una común dignidad como hijos de Dios. O sea, pertenecemos de una forma mística, de una forma intelectual, por así decir, de una forma wireless, vamos a usar las palabras que conocemos hoy en día. En vez de estar unidos por algo externo, estamos unidos por algo interno, que es el Espíritu de Jesús. Esta comunión es fuente de una comunión entre los hermanos basada en una experiencia común del Espíritu y en una común dignidad como hijos de Dios. Ahora, este modelo corre un peligro, y el peligro de quedarse en un simple espiritualismo que elimine el sentido misionero, el sentido de anuncio, el sentido de proclamación. O sea, es un modelo de iglesia de consumo interno, de consumo propio, que se conecta de una forma subterránea con los demás componentes, que solamente ellos saben a qué pertenezco a la iglesia, que solamente vivimos para nosotros mismos y demás. Se pierde la dimensión misionera y sobre todo la acción concreta a favor de la justicia y de los derechos humanos y de la proclamación de las bienaventuranzas y demás. Vendría siendo como un club cerrado, secreto, como comunión mística, como comunión de intenciones, pero que no se muestra hacia los demás, hacia afuera. Ahora hay otro tercer modelo, que es el modelo sacramental. Pero no hay que confundirlo, el modelo sacramental, como una iglesia que se dedica fundamentalmente a administrar sacramentos, que eso es más propio de la iglesia como sociedad perfecta, o sea, no es una factoría de sacramentos. Yo algunas veces decía en una de las parroquias en las que trabajé y ayudé, en la esquina de enfrente hay una ferretería que venden tornillos, hay una mueblería que vende muebles, hay una panadería que vende pan y aquí hay una iglesia que vende sacramentos. Muchas veces hemos hecho consistir nuestra pertenencia a la Iglesia en eso, en recibir, en comprar y vender sacramentos, lo cual no tiene nada que ver con el Evangelio ni nada que ver con la concepción de Iglesia. En este modelo sacramental la Iglesia se entiende a sí misma como sacramento. La palabra sacramento viene del latín sacrum momento, momento sagrado. La Iglesia como momento sagrado. Un sacramento es también la presencia visible de lo invisible. Juego de palabras, pero nosotros estamos hablando de la presencia de Dios. No lo vemos, pero hacemos presencia con nuestra presencia. El juego de palabras. Hacemos presencia de Dios
con nuestras acciones de cada día, con la defensa de la justicia, con la proclamación, la construcción de la paz, la construcción de la alegría, el siendo sinceros, justicia, etcétera. Ese es el sacramento, la Iglesia como sacramento. Un sacramento que a través de su existencia concreta y visible hace perceptible la comunión invisible entre Dios y la humanidad. O sea, cada creyente, por sus acciones, está reflejando la creencia en Dios. Porque cabe aquí la anécdota que se cuenta de la Madre Teresa de Calcuta, que en una ocasión estaba atendiendo y limpiando a un leproso y estaba de visita. Según unos dicen la princesa Diana, según otros Rita Hayworth. Lo importante es que era una mujer distinguida, conocida en los medios de comunicación y con ciertos recelos y demás, y cuando vio cómo la Madre Teresa limpiaba aquel cuerpo llagado y demás, dijo: yo no sería capaz de hacer eso ni por $1.000.000. Y la Madre Teresa contestó: ni yo tampoco. Lo hago porque es representante de Cristo, es sacramento de Cristo en medio del mundo. Y es el ejemplo que tenemos que dar. La Iglesia, a través de su existencia concreta y visible, tiene que ser la parte visible de la comunión con Dios. Es de algún modo una síntesis de los dos modelos anteriores: lo visible, modelo, y la mediación sacramental de lo invisible, modelo segundo. O sea, no solamente la sociedad perfecta, sino una sociedad perfecta que es como un gran automóvil que tiene todos los adminículos, todas las facilidades, todas las cuestiones, pero no funciona si no le echamos gasolina. La gasolina vendría siendo esa comunión del Espíritu, para que se ponga en acción, para ir demostrando poco a poco lo que es testigo del amor de Dios en el mundo. El cuarto modelo sería un modelo heraldo. La Iglesia se entiende a sí misma como anunciadora del Evangelio, heraldo del Evangelio. Está en función de una misión que consiste en el anuncio explícito de la buena noticia de Jesús. O sea, la misión de la Iglesia es ser anunciadora, proclamadora de que de un programa político, de un programa social, de un programa religioso, anunciadora de la buena nueva de Jesús de Nazaret. O sea, igual que cuando ponemos un canal de televisión de deportes, pero lo que vamos a ver va a ser deportes, ponemos un canal de televisión que tiene talk shows en momentos de hablar, cuando ponemos un canal de novelas, un canal de películas, cuando conectamos con la Iglesia, una de sus misiones fundamentales es la Iglesia heraldo, la Iglesia que anuncia. ¿Y qué anuncia la Iglesia? El mensaje de Jesús de Nazaret. Recordemos que la palabra Iglesia viene de la palabra griega eclesía, asamblea de los bautizados en Cristo. Entonces está anunciando el misterio de Cristo, la buena nueva de Jesús de Nazaret. Es una Iglesia en este modelo que deja de mirarse a sí misma y se abre la misión que entiende como dar a conocer a Jesucristo. Es el modelo de Iglesia que el Papa Francisco quiere, que no sea una Iglesia autorreferencial, o sea, que la Iglesia anuncia a la Iglesia. No. La misión de la Iglesia es anunciar a Jesús de Nazaret, el mensaje de Jesús de Nazaret. Y así, por ejemplo, estamos viviendo una situación terrible de una Iglesia que se dedica a anunciarse, pero a anunciar lo más terrible, que es lo más podrido de ella, que es el sistema de Iglesia, por así decir, corrupta, a través del abuso de los niños, a través de tantos pecados que ha ido generando a lo largo la respuesta negativa de la Iglesia. Pero la Iglesia como heraldo. Ahora, también tiene el peligro de quedarse en las palabras, la predicación no es creíble, sino también en algo, signo concreto y real. O sea, no podemos anunciar la palabra de Dios si no creemos en ella. No podemos vivir el ejemplo del Evangelio si no creemos en él. O sea, la Iglesia, la sociedad actual está cansada de falsos testigos. O sea, hay que ser consecuentes con lo que se predica. Hay que ser consecuentes con lo que se anuncia. Hay que ser consecuentes con el Evangelio. Esto va complementando precisamente en los modelos anteriores de sociedad perfecta, de sociedad de espíritus, de sociedad sacramento de Dios. Y precisamente estos modelos nos llevan a ir cuestionándonos el modelo de sociedad y de Iglesia que estamos construyendo.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y quiero recordarles este domingo 16 la misa en honor del Divino Niño. No se olviden que septiembre viene con 5 domingos y estamos a mitad de mes, pero estamos ya con el tercer domingo. Y en este tercer domingo vamos a llevar a cabo la rifa que hemos estado organizando durante todo el verano para poder sacar fondos para nuestro programa de radio, nuestro programa de ayuda a nuestros hermanos privados de libertad. Así que cuando puedan, ayúdennos, colaboren y participen en la celebración de la Eucaristía de este domingo. Esperamos que no llueva. Supuestamente hay una amenaza de huracán cercano en Florence, creo que está mañana viernes, va a azotar, va a entrar en la zona de las Carolinas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, y de ahí en adelante que sea lo que Dios quiera. A lo mejor se convierte en nada, en agua de borrajas, como dicen en mi tierra, o por a lo mejor puede ser terriblemente destructor. Como quiera, Dios perdona siempre, el hombre de vez en cuando, la naturaleza no perdona nunca. La hemos violentado, la hemos violado, la hemos alterado, la hemos contaminado y ahora estamos recibiendo la factura. Bien, modelo de iglesia servidora. La misión de la iglesia en este modelo no es solo proclamar a Jesucristo, sino servir a los hermanos más necesitados, servir a los pobres. Este es el modelo subrayado por este modelo, el aspecto subrayado por este modelo. En situaciones de secularización, de apartarse de Dios y de la Iglesia, como la que estamos viviendo en muchas sociedades, el único lenguaje inteligible es el lenguaje del servicio. Sirviendo a los pobres, la Iglesia realiza su forma de participar en el mundo, su forma de participar en el anuncio del Evangelio. Ahora bien, si lo dejamos simplemente como servicio de la caridad, podemos convertirnos en organizaciones no gubernamentales. Hay que combinar con las anteriores. Primero, combinar en la sociedad, una comunidad que es sociedad, que vive unida por el misticismo del espíritu, que es modelo de sacramento, modelo reflejado en la vida y en la presencia de la comunidad, y que va anunciando el mensaje de Jesús de Nazaret. Y los prioritarios en el mensaje de Jesús de Nazaret, los receptores prioritarios son los más abandonados.
los pobres, los necesitados. Y pobre no es aquel que solamente carece de dinero. Mire, yo he conocido gente tan pobre, que lo único que tenían era dinero. Es el pobre, es el que no tiene sentido para la vida, el que no tiene recursos para existir, no tiene recursos para ilusionarse, no tiene recursos para levantarse de la postración, de la desesperación, de la depresión que uno tiene. O sea, la Iglesia tiene que estar como el modelo de la Iglesia al servicio de los demás. Luego hay un tercer modelo, claro, obviamente todos los modelos, uno no es único. Para dar el modelo de la Iglesia hay que combinar, hacer como un gran mosaico en el cual están incrustados todos estos modelos. Luego hay otros modelos más políticos, entre comillas, que nos han traído, pues, como decimos vulgarmente, de aquellos polvos estos lodos. Nos han traído las situaciones que estamos viviendo de abusos, estamos viviendo de dineros, etcétera. Es el modelo, por ejemplo, el modelo corporativo y el modelo de patronato. ¿Qué modelos son estos? El modelo de patronato es un modelo que se desarrolló en la Iglesia en nuestra América a comienzos del siglo XVI. Los primeros aventureros españoles y portugueses que vinieron a América no tenían idea de que habían descubierto un continente. Ellos andaban buscando el camino de las Indias y el camino de la China para poder traficar las especias y traficar la seda y demás. Colón, por ejemplo, se murió sin saber que había descubierto un continente nuevo. Tiene que ser Américo Vespuccio, un cartógrafo y geógrafo del siglo XVI italiano, el que da el concepto de que efectivamente esto es un continente. Pero, según el derecho que había en la época, los españoles y los portugueses no tenían derecho, valga la redundancia, a ocupar estas tierras, porque la gente que había aquí era gente libre, no se habían metido con los españoles, no se habían metido con los portugueses, y por tanto había sido una invasión territorial, la cual estaba prohibido. Y Fray Montesinos, en el tercer domingo de Adviento de 1511, les lee la cartilla a los terratenientes españoles que había en Santo Domingo. Y se plantea entonces el problema legal y el problema ético. Si estamos aquí, ¿con qué razón estamos acá? No tenemos derecho a estar aquí. Pero entonces se inventaron un derecho, el derecho a la evangelización, el derecho a la salvación de las almas. Y era una obligación que todos los súbditos de su majestad salvaran su alma. Entonces se crea el Tratado de a través del Tratado de Tordesillas, en que España y Portugal van a proveer las estructuras para que la Iglesia pueda desarrollarse, pueda desarrollar su misión caritativa, pueda desarrollar su misión benefactora, su misión educadora, su misión evangelizadora. Entonces los gobiernos de España y de Portugal van a proveer las iglesias, van a proveer los hospitales, van a proveer las escuelas, van a proveer el mantenimiento de los sacerdotes, de los misioneros, de los obispos, etcétera. Y claro, obviamente eso tiene un precio, y ese precio era mano libre para negociar y para explotar los recursos naturales. Es el modelo de patronato, que va a estar extendido en nuestra América hasta comienzos del siglo XX. Y todavía quedan algunos remanentes y demás. Pero luego en Estados Unidos se va a dar otro modelo, el modelo corporativo. ¿Cuál fue las circunstancias que llevaron a esto? La Iglesia Católica es presencial fuerte en los estados del sur. Desde el comienzo del siglo XVI hay asentamientos católicos en Nuevo México, en Oregón, en California, en Luisiana, en la Florida y demás. El resto, pues hubo algún que otra cosa esporádica, pero los católicos, sobre todo a partir de 1789, se encuentran con el problema de que están en un país y en una sociedad profundamente anticatólica y profundamente antimonárquica española. Y entonces empiezan a ponerles dificultades a los niños, les discriminaban en las escuelas, les discriminaban en los hospitales, les discriminaban en los cementerios. Pues muy sencillo, se busca el modelo corporativo. Ahí no tuvo nada que ver el aspecto evangélico, el aspecto evangelizador, no, el aspecto de sobrevivencia. Entonces se crean las corporaciones, la Iglesia Católica Apostólica Romana, diócesis o arquidiócesis, por ejemplo, la diócesis de Nueva York, arquidiócesis de Nueva York, incorporada.
que tiene como presidente de la corporación el CEO, el Chief Executive Operator, que es la máxima autoridad de una compañía, el arzobispo, y que tiene sus sucursales en las escuelas, en las parroquias, en las iglesias y demás. Eso supuso un alivio grande para poder ser independiente y poder desarrollar una labor pastoral, una labor educativa, una labor de servicio a la caridad y demás. Pero eso también tiene su lado oscuro, y es que si un miembro de una corporación, la corporación que sea, comete un delito cuando está desarrollando un trabajo dentro de la corporación, la responsable última es la corporación. Y eso, pues, eran pequeños delitos los que habían, pero cuando empezaron los delitos de abusos de niños, a quien los abusados, instigados por los abogados, a quien demandaban a la corporación, el responsable, porque cualquier sacerdote, cualquier catequista, cualquier hijo de vecino que trabajara en alguna institución de la Iglesia estaba trabajando para la corporación. Entonces hay un informe muy interesante sobre el caso de abusos y demás, que decía que el autor, que las víctimas habían sido doblemente víctimas del abusador de ellos y víctimas de los abogados, porque muchos abogados sí les han ayudado a sacar un dinerito, les han ayudado pero no les han ayudado a sanarse física y psicológicamente y demás, y no todo es dinero. Y entonces así ha habido una serie de pleitos, una serie de cosas falsas debido a ese modelo corporativo de la Iglesia, que gracias a Dios se está desapareciendo, pero todavía está ahí presente, en el cual, pues igual como les decía antes, que en una zapatería venden zapatos, en una ferretería venden tornillos, en una iglesia venden sacramentos. Ese es el modelo corporativo, que obviamente le ha hecho mucho daño a la Iglesia, y es un modelo que hay que confrontarlo con el otro gran modelo del Concilio Vaticano II. Pero de eso hablamos ahora. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la Parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia, y estos modelos de iglesia van
van a ser superados por la Iglesia, el modelo de Iglesia que nos trae el Concilio Vaticano II. El modelo de Iglesia, la eclesiología dominante antes del Concilio Vaticano II, era el del modelo primero, la Iglesia como sociedad perfecta. Los otros modelos, servicio a la caridad, presencia de espíritu y demás, eran propuestas teóricas como realidades. A través de la redacción de diversas... Primero, para el concilio se preguntaron opiniones a una serie de instituciones de la Iglesia, universidades católicas, órdenes religiosas, miembros de la curia, obispos destacados y demás. Entonces, se elaboró un modelo. La curia romana obviamente puso un modelo en el cual estaba fundamentalmente la Iglesia como sociedad perfecta. Fue echado abajo y fue elaborado otro modelo. Un modelo que después de 6 redacciones y profundas transformaciones se llegó a un amplio consenso sobre qué es la Iglesia. Y este documento sobre qué es la Iglesia se llama la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Imagínense que fue aprobada por 2.151 votos a favor y tuvo en contra 5 tan solo. Y se presentó como el nuevo modelo de la Iglesia y la columna vertebral de los documentos conciliares. O sea, los padres conciliares primero elaboraron qué es lo que entendemos por Iglesia. Después de la experiencia de 20 siglos, sobre todo la experiencia traumática después de la Revolución Francesa y de la pérdida de los estados pontificios, se sientan a dialogar y se sientan a reflexionar y pedir la luz del Espíritu, a elaborar un modelo de Iglesia. Y es luz de las gentes. Lumen Gentium, luz de las gentes. Este documento se articula en 8 capítulos. El primer capítulo nos habla del misterio de la Iglesia como misterio en cuanto hace visible lo invisible de Dios Trinidad. O sea, ¿cómo funciona? No sé. Vienen a decir, lo que sí sabemos que ver la Iglesia es ver el misterio de Dios, es ver el misterio de la Trinidad. Eso va a traer como consecuencia que la Iglesia es el pueblo de Dios. No es un regrete de gente, no es el Papa, los obispos, el Papa, los cardenales, los obispos, los curas, las monjas, los catequistas, no. La Iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo entero. En ella todos los cristianos gozan de igual dignidad y son corresponsables. ¿Y qué se necesita para ser miembro del pueblo de Dios? Estar bautizado. ¿Y qué se necesita además de estar bautizado? Estar de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de estar dispuesto a ser distribuidor, proclamador, vividor, en el mejor sentido de la palabra, del Evangelio. Eso es lo que hace la Iglesia Pueblo de Dios. El capítulo 3 y el 4 tratan respectivamente de la vocación ministerial, sacerdotes, obispos, y de la vocación de los laicos. O sea, qué papel ocupan el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, y qué papel ocupan los cristianos de a pie, para así decir, los laicos. Ambos son complementarios. Se abandona el esquema de subordinación. Antes se decía, la autoridad era el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las monjas. Ahora no. Y entonces a ellos tenían que estar obedientes los laicos. No. Es un complemento. El sacerdote va a complementar la misión del laico y el laico va a complementar la misión del sacerdote. Se abandona el esquema de subordinarse, estar pendiente el uno del otro, no. El capítulo 5 y el 6 también están en relación. En el capítulo 5 se aborda la vocación universal a la santidad. O sea, la llamada a la santidad no es exclusiva y privativa de obispos, curas y monjas y papas. Todo bautizado está llamado a ser santo, y la santidad se va a simplificar. Y en el 6 se habla de una forma renovada de la vida religiosa. El capítulo 7 habla del carácter peregrino e itinerante de la Iglesia. ¿Qué quiere decir con esto, camino peregrino? Que la Iglesia va desarrollándose en el mundo, va haciendo presencia en todas las instituciones del mundo, en el trabajo, en la universidad, en la familia, en todo donde estamos, donde hay un creyente, está la Iglesia entera, y donde va testimoniando la Iglesia entera. Este modelo, el capítulo 8, va a estar dedicado a un miembro de la Iglesia muy particular, es la figura de María.
Fíjense que María, si la desubicamos de la Iglesia, la estamos matando, la estamos desconectando completamente de la realidad que sirve. Es parte de la comunidad eclesial, que es pueblo que camina. Ella ya va la primera, como aquel que dice después de Cristo, es el link, la conexión, el wireless que nos une con Cristo, es la figura de María, pero es miembro de la Iglesia. No olvidemos que no es ninguna diosa, no es ninguna heroína, es una hija de Dios, como usted y como yo, que gracias al privilegio de que tuvo de ser madre de Dios, madre de Cristo, fue librada del pecado original. O sea, en ella el pecado no marcó, no dejó su huella como dejó en cada uno de nosotros. María, pero es miembro de la Iglesia. Con esos 8 capítulos nos va a dar el concilio, lo que es la Iglesia, misterio de Dios, cómo hace visible y lo invisible de Dios. Es pueblo de Dios. En este pueblo de Dios cada uno tiene una misión de una vocación de ser religioso, otra vocación de ser laico, y es peregrino e itinerante y tiene como figura la figura de María. ¡Viva! ¡Viva! La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. El pueblo de Israel. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles la misa del Divino Niño este domingo. Quiero recordarles nuestra dirección. Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. La misa del Divino Niño, el viaje a Israel. Por favor, vayan ya anotándose, no basta decir sí. No, así no. Es llamando, anotándose y dando el depósito, porque corremos el peligro de que todo, como los hispanos, miren, los solemos dejar todos, dejamos todo para última hora. Y entonces las líneas aéreas y los hoteles tienen sus normas de reservación, y luego, aunque parezca increíble, Israel está súper saturado de turistas. Ya no saben qué hacer con tanto, están construyendo hoteles nuevos, hay una necesidad de hoteles y demás. Están yendo peregrinos de sitios tan insólitos como Indonesia, Vietnam, China, India. Están los filipinos, siempre ha habido gran abundancia de peregrinos y demás, igual que rusos ortodoxos y ucranianos están llenos de turistas de este tipo.
pero los católicos brillamos por nuestra ausencia. Ahora, díganme, ¿cuánto cuesta una semana en Disney World? Y uno tiene que pagar, no sé, 80, 90 dólares diarios por entrar, y tiene que estar 20 minutos, media hora en la cola de una actividad para participar 2 minutos, 3 minutos. Y bueno, eso sí, volvemos con la barriga toda fastidiada por los hot dogs y por la comida y por los hamburgues que hemos comido, y nos hemos gastado pues hasta lo que no tenemos con tal de participar, lo cual me parece bien, no les digo que no vayan, pero hay que hacer opciones en la vida, y una opción es poder ir a Tierra Santa. Del 3 al 16 de febrero vamos a estar yendo a Tierra Santa. Así que miren a ver cómo se apañan, cómo vayan haciendo los cálculos económicos, limpiando las tarjetas de crédito, pero vamos para allá. La conciencia eclesial que surge a partir del Concilio Vaticano II, que es el modelo de iglesia que se quiere implementar en la iglesia, valga la redundancia, es una iglesia que sea más sacramental que institucional, o sea, que sea más de servicio y de testimonio que la institución. Es la iglesia. ¿So what? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la comunidad? Para la comunidad. Es también más una comunión de comunidades. O sea, la comunidad africana, la comunidad hispana, la comunidad italiana, la comunidad china, la comunidad irlandesa. Tenemos nuestras propias identidades. Pues vivimos en esa comunidad. No decir, el ser miembro de la iglesia nos elimina todas nuestras identidades y somos una sociedad perfecta. Eso no es lo que nos trae el Vaticano II. Va a ser también una iglesia más misionera y dinámica. Una iglesia que esté dispuesta a llevar el Evangelio a los rincones más insólitos. Por ejemplo, pues la cárcel. Llevar o sea, los que están en la cárcel efectivamente pueden haber cometido un delito de lo que sea, hasta un delito de sangre, pero no dejan de ser personas, seres humanos, a los cuales hay que llevarles el testimonio del amor de Dios y del perdón de Dios y de la misericordia de Dios. Va a ser más corresponsable e igualitaria. Esa diferencia, lo ha dicho el Papa, olvídense, eso es, lo ha dicho el obispo, lo ha dicho, también el Papa se puede equivocar, también el obispo se puede equivocar, también el sacerdote se puede equivocar. Todos nos podemos equivocar, porque el que tiene boca se equivoca, dice nuestro refrán. El problema es ser conscientes de nuestra corresponsabilidad en el funcionamiento de la Iglesia, en el funcionamiento del pueblo de Dios. Pueblo de Dios en cuyo interior y a cuyo servicio está la jerarquía. O sea, no es decir, la jerarquía, papa, obispo, cardenales, obispos, sacerdotes, monjas, diáconos, el pueblo está al servicio nuestro, no es la reversa. Nosotros tenemos que estar al servicio del pueblo, tenemos que estar al servicio de la palabra, al servicio de la caridad, al servicio de la justicia, pero tiene que salir la iniciativa de la jerarquía, de aquellos que han recibido la vocación de Dios de ser servidores desempeñando el ministerio de pastor, el ministerio de predicación, el ministerio que sea. Pueblo de Dios y en cuyo interior y a cuyo servicio está la jerarquía. Pero luego también una iglesia que es peregrina y provisional, dinámica más que estática. O sea, estamos peregrinos, hoy estamos aquí, mañana estamos en donde sea. Entonces no cabe ese sentido que hubo en otra época. No vamos a juzgar la que fuera negativa, ni mucho menos. Salvaguardó la civilización de Occidente. Es que se construían grandes iglesias, mega iglesias, con una serie de facilidades, una serie de cosas, a perpetuidad. No, hoy no es cuestión de construir estructuras, sino de predicar y de ser servidores de la caridad. Para eso no es tan necesario el tener grandes estructuras que siempre son una carga, que siempre son un perder el tiempo dedicado a la evangelización. Es muy fácil y muy bonito decir, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Si yo tuviera dinero, alguno diría, hubiera comprado la emisora de radio. ¿Pero para qué quiero una emisora de radio? Para predicar el Evangelio, muy bien. Pero si yo voy a estar predicando el Evangelio las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año,
Llega un momento que se harta uno de predicar y se harta uno de escuchar. Lo bueno si breve, 2 veces bueno, decía Baltasar Gracián. Hay que saber dosificar las cosas. Entonces, en vez de comprar una emisora, compro tiempo en una emisora, que me cuesta X dólares, que llegue el mensaje igual, sea la emisora de uno, sea la emisora de otro, el problema es que llegue el mensaje. O sea, hay que peregrinar más que estar estáticos. El quedarse quietos significa el acomodarse y el no mirar con perspectiva misionera. Y luego tiene que ser acogedora y humanista frente a los valores del mundo. Si hay una institución que tiene que ser fundamentalmente acogedora, es la Iglesia. Pero la Iglesia no son solamente los curas, los obispos, el Papa, las monjas. La Iglesia lo somos todos los creyentes. Por tanto, todos tenemos que ser acogedores. Cuando acogemos a los demás, estamos acogiendo a Cristo. Me remito al capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Vengan porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, fui emigrante y me acogieron. ¿Cuándo? Cuando lo hicimos. Esa es la forma concreta de cada comunidad de acoger y de ser humanista frente a los valores del mundo. Los valores del mundo son tanto tienes, tanto vales. Los valores de la carne, los valores del dinero, los valores del odio, los valores de la violencia, esos son los valores del mundo. Contra eso hay que saber predicar y saber vivir los valores del Evangelio. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los justos, bienaventurados los que trabajan por la paz, etcétera. Abierta al diálogo, sobre todo al diálogo con los otros cristianos. Ese modelo de iglesia es el que nos falta, el estar abierto al creyente en Jesús de Nazaret. No importa desde qué lado de la calle caminemos, lo importante es que caminamos. Y preguntarnos muchas veces cuando estamos en diálogo con hermanos cristianos no católicos, ¿por qué mi hermano se ha tenido que ir de la familia? ¿Por qué mi hermano se ha tenido que ir de la comunidad y de la comunión? ¿Qué yo he hecho para...? No es decir, mira, ese es protestante y yo soy católico. Yo soy más que él porque yo no me he roto. No, es preguntarnos. Es la eterna pregunta que le hice, que el presidente Kennedy, cuando tomó posesión de su presidencia, y le hizo al pueblo americano, ciudadano americano, no le preguntes al presidente qué puede hacer al país qué puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por el país. No preguntemos a la Iglesia qué puede hacer por nosotros, sino preguntémonos qué hago yo por la Iglesia. Y hacer por la Iglesia es hacer por el hermano, es hacer por el que sirve, por el que está débil, por el que está preso, está hambriento, está en la cárcel, está enfermo, está sediento, está ansioso de justicia. Eso es construir Iglesia, ese es el modelo de Iglesia. Más sacramental, más comunión de comunidades, más misionera, más corresponsable, pueblo en cuyo interior y a cuyo servicio está la jerarquía, peregrina, concreta en cada comunidad, acogedora y abierta al diálogo ecuménico, es lo que nos pide el concilio. El modelo de iglesia, dejar de lado el modelo corporativo, el modelo económico, el modelo simplemente de aquí, de esta tierra. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet
www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. Vamos a empezar un tema actual y prolongado, que es el tema de las fiestas judías. Vamos a hacerlo por doble razón de ser. La primera razón de ser es que en estos días estamos precisamente viviendo las fiestas judías. Y en segundo lugar, para ver ese conjunto de actividades. Hemos visto ya el dinero en los grupos sociales, el dinero en el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver las fiestas. Vamos a empezar lo que nos dé tiempo a ver hoy, las fiestas, y después lo continuaremos en los próximos días. El ser humano, desde los comienzos de la historia de la humanidad, ha utilizado los astros para marcar los momentos importantes de su vida. Nosotros marcamos los momentos importantes con un cumpleaños, con una actividad, con un partido de fútbol, con una fiesta, etcétera. Los antiguos marcaban su tiempo siguiendo los astros. No importa la fe que sea, lo importante era seguir el tiempo. En los próximos días vamos a celebrar dos fiestas importantes. La primera es Rosh Hashanah y la segunda es Yom Kippur. La de Rosh Hashanah es la ocasión para que el judío se juzgue a sí mismo. Es el momento de un gran examen de conciencia. Le van a seguir 10 días aptos para el arrepentimiento. Son días de penitencia, recordando el pecado de idolatría, símbolo de todos los pecados, cuando el pueblo de Dios adoró al becerro de oro en el desierto, negando al único Dios vivo y verdadero. O sea, el calendario judío es muy complejo, es sencillo en algún sentido, pero es complejo por el tipo de celebraciones que hace. Y para nosotros, obviamente, nos tiene el problema del idioma, que muchas veces es difícil encontrar el equivalente en lenguas romances o en lenguas latinas. El latín y el griego van a ser la base de gran parte de los idiomas del mundo, pero la influencia semita del medio ambiente donde crece el pueblo de Dios va a ser muy grande. Pero bueno, vayamos a lo importante, que es la fiesta de Rosh Hashanah. Es la ocasión para que el judío se juzgue a sí mismo. Es, podríamos decir, el momento de un gran examen de conciencia. Esto va a llevar, por tanto, a 10 días de arrepentimiento. O sea, si dejamos nuestra confesión, por así decir, para un día, en un día no sale todo, pero todo lo que sale hay que arrepentirse. Entonces hay 10 días aptos para arrepentirse. Son 10 días de penitencia, recordando el pecado fundamentalmente el principio de todos los pecados es el pecado de idolatría, el adorar otros dioses. Sobre todo cuando el pueblo adoró el becerro de oro en el desierto, negando al único Dios vivo y verdadero. ¿Qué consistió la cosa? Pues muy sencilla. No todos los judíos que estaban en Egipto eran profundamente religiosos. Eran pues algunos un tanto títeres, un tanto malditos, pero eran judíos. Y Dios acepta esa judeidad y esas personas. Moisés no era tan por ahí de aceptarles, pero no le quedó más remedio. Pero aquellos que no cumplieron ciertas normas fueron echados del paraíso, fueron echados de la presencia de Dios. Estos días terribles se piensa que el mundo entero compadece ante Yahvé para pedirle perdón por los pecados cometidos, especialmente contra el prójimo. El perdón a Dios perdona todos los pecados, pero los pecados de los cuales Él tiene más recelo en perdonar son los pecados contra nuestro prójimo. Pecado contra nuestro prójimo es muy sencillo: no matar. Pecado contra nuestro prójimo, no mentir. Pecado contra nuestro prójimo, no robar.
por citar 3. Esos son el judío tiene que juzgarse a sí mismo. Estos días de penitencia recuerdan el pecado de idolatría, hemos dicho. Esos días terribles se piensan que el mundo entero compadece ante Yahvé para pedirle perdón por los pecados cometidos, especialmente contra el prójimo. Fíjense, si hay un elemento que se repite siempre en la lectura de la Sagrada Escritura, es el servicio de la caridad, el servicio al prójimo. O sea, no está bien que vengamos, recemos, echemos una retahíla de oraciones, 3 libras de Padre Nuestros, 5 libras de Ave Marías, 7 libras 2 galones de agua bendita. Todo eso está muy bien, eso. Pero lo que importa es otra cosa. Lo que importa es el momento en que se piensa que uno va a compadecer ante Yahvé para pedirle perdón por los pecados cometidos, especialmente contra el prójimo. El prójimo va a ser la medida de nuestro acercamiento a Dios. Y Jesús va a repetirlo en el Evangelio, capítulo 25. Vengan porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo. Si vamos a ver, es uno de los pasajes más ateos de todo el Evangelio. No dice en ningún momento, entran a formar parte del reino porque creyeron en mí, porque siguieron los sacrificios de la antigua alianza, porque confesaron, porque comulgaron, porque iban a misa, porque eran de tal devoción o tal otra. No, eso no nos va a preguntar Dios. La clave va a ser otra. La clave va a ser el servicio a la caridad, el servicio al hermano. Se le ha aceptado, lo rechazado y demás. Y eso es válido en el Antiguo Testamento y eso sigue válido en el cristianismo. Hay una fiesta que es preludio de Yom Kippur. Esta fiesta es Rosh Hashanah. La fiesta representa el momento grande y final de los días de penitencia. La fiesta de Yom Kippur, por tanto, representa el momento culmen y final de los 10 días penitenciales. Para los seguidores de la fe de Abraham, esta fiesta, Yom Kippur, es el día del gran perdón, el llamado sábado de los sábados, o simplemente decir el día. Es la jornada en que la comunidad entera se siente purificada de todas sus faltas. ¿En qué se basan esta fiesta? Se basan en los escritos del profeta Isaías para apoyar estas afirmaciones. Pero se trata de un perdón que a la vez es un perdón de expiación, es una expiación. Y este perdón obviamente es obra de Dios, quien renueva su promesa de creación y alianza sin tener en cuenta la infidelidad del pueblo. Gracias a ese perdón, el proyecto de creación no puede considerarse nunca fracasado, ya que constantemente se ofrece la posibilidad de romper las cadenas de la fatalidad para comenzar de nuevo. Hay una obra muy interesante, el Shulchan Aruch, que es la recopilación de las leyes prácticas y sus comentarios hasta los sabios contemporáneos según la tradición sefaradí, así dice el título, recogidas por el rabí Yosef Karo a finales del medievo. Pues bien, en el Shulchan Aruch nos dice: cada hijo de Israel, descendiente de Jacob, posee una centella de la verdad de la Torá. Aunque por sus múltiples faltas haya podido ahogar en sí esa centella sagrada, jamás podrá extinguirse completamente. En el día de Kippur, un soplo nos llega de las más altas esferas espirituales, iluminando nuestro espíritu y ayudándonos a rechazar las seducciones de una vida libre, de las exigencias del judaísmo sin el freno moral que nos impone. Eso es la fiesta de Yom Kippur, según el pensamiento sefaradí de José Cuervo. Ahora vamos a llevarlo a nuestra fiesta, a nuestro lenguaje y a nuestra realidad de cada día. Estamos viendo un mundo globalizado, secularizado y desacralizado, en donde los organismos supranacionales, como son las Naciones Unidas, están ocupando el lugar de la llamada a la reflexión que el pasado tenían sinagogas, iglesias, mezquitas o escuelas. Si bien es cierto que estas instituciones tienen mucho de burocrático y de cinismo, como hemos comprobado los que hemos laborado en ellas, sin embargo siguen siendo instituciones válidas. Deberían de ser sus asambleas una llamada a un Yom Kippur generalizado, universal. En un mundo globalizado, una reflexión globalizada organizada por ciertos organismos supranacionales funcionaría. O sea, decir, igual que se obedecía las normas en cualquier parte que se estuviera de la diáspora, las normas religiosas, porque venía de una autoridad. Hoy en día las autoridades religiosas han sido suplantadas por las autoridades civiles. Ya la secularización ha llegado a esos extremos. Bueno, pues que en nuestras ciudades
nos llevaran a la reflexión. En estos días de festividades judías nos invitan a que aprendamos a reflexionar sobre nuestros errores para poder construir un mundo mejor. A la comunidad creyente, obviamente, llevémosle nuestros respetos en estas fiestas grandes de su fe. Ellos, no olvidemos, son para nosotros los cristianos los hermanos mayores en la fe. Como afirmaba Pío XI, los cristianos espiritualmente somos semitas. Por eso, reconciliémonos, saquemos nuestros días para ver cómo hemos vivido la palabra de Dios en nuestro corazón. Que el Rosh Hashanah nos lleve a nuestro arrepentimiento, a nuestro Yom Kippur, para llevarnos al encuentro con Dios a través de nuestro hermano. Y terminamos. Les espero los que puedan asistir a la misa del Divino Niño. Les espero en la oración, espero que recen por nosotros, que podamos seguir anunciando la buena nueva de Jesús de Nazaret. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Duerme en el árbol y la piedra. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.